Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Quién no tiene un poco de miedo ante lo que estamos viviendo cuando llevamos unos pocos meses del año 2022? No hemos terminado con la pandemia, estamos ante una guerra en Ucrania con millones de refugiados, la televisión nos pone imágenes de bombardeos, de muertos, de niños llorando. En nuestro país tenemos huelgas de transportistas, la electricidad sube por las nubes, la gasolina en máximos históricos. Claro que todos tenemos cierto nivel de temor, es algo normal. De hecho, el miedo es algo que afecta a todas las personas y que puede ser muy bueno cuando se toma de manera que te hace avanzar, cuando te ayuda a crear estrategias que te protegen y te ayudan a crecer. Pero puede ser muy malo cuando te paraliza y te destruye. En estos días me he encontrado con dos frases sobre el miedo que realmente nos hablan de lo poderoso que son los temores cuando nos controlan y nos asfixian. Presta atención a lo terrible de estas frases. El miedo es la enfermedad que amputa los sueños. El miedo no evita la muerte, evita la vida. Estas frases son tremendas. ¿Qué habrán sentido o qué habrán experimentado las personas que han escrito estas frases? El miedo es una enfermedad que amputa los sueños. Es terrible la frase. El miedo extremo te roba la esperanza del futuro, te roba las ilusiones, las ganas de vivir, te mete en oscuridad, te paraliza. Es verdad, el miedo no evita la muerte, evita la vida. ¿Y por qué es verdad esta frase? Porque ya no vives. El miedo te hace como un zombie, te hace un muerto viviente, sin esperanzas. Anula la capacidad de reflexión, te anula la capacidad de decisión, te anula la capacidad de tomar buenas decisiones. Lo tremendo y esperanzador es que cuando uno se acerca a la Biblia, la palabra de Dios, lo que te encuentras es con personajes que tenían temores y miedos y lo que hacían era algo muy sabio. Era acercarse a Dios para que les llenara de seguridad, de paz y de esperanza para su futuro. Hoy vamos a leer un versículo de un salmo que escribió el gran rey David. Aprenderemos de él principios sencillos para manejar el miedo que te llevarán a una vida de victoria. Esta canción, poesía o mictán, como dice la Biblia, que escribió David fue hecho en un momento muy difícil de su vida. Algunos piensan que fue cuando los filisteos lo apresaron en Gat, mientras otros piensan que fue cuando huía de Saúl que quería matarlo. En ambos casos eran situaciones muy difíciles y muy peligrosas para su vida, situaciones muy estresantes. Vamos a leer este pasaje de la Biblia de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo el Salmo capítulo 56, versículo 3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Aquí tenemos una frase tremendamente sencilla, pero al mismo tiempo tremendamente eficaz ante el miedo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Una realidad que tenemos que tener muy clara y que es muy importante para nuestra salud emocional es aceptar que no es posible vivir sin miedo, que el miedo incluso es necesario y es bueno si se maneja de manera correcta. Tenemos que aceptar la realidad del miedo. Es de esta manera que nos encontramos a David, que lo primero que hace ante la situación difícil, ante la persecución o que lo querían apresar o matar, ¿qué hace? Reconocer que tiene miedo. No tiene vergüenza de hacerlo. Y de hacerlo público, de dejarlo escrito. El gran rey dejó escrito: tengo miedo, a veces tengo miedo, pero he encontrado el camino para vencer ese miedo. Y aquí vemos el primer paso que debemos dar para cortar el crecimiento del miedo. Reconocerlo, no tratar de esconderlo, hablar de él, identificarlo, saber por qué se tiene miedo. David lo hizo, David lo dejó escrito, reconoció que tenía miedo. Si reconocemos el miedo, podemos hacer algo con él, podemos vencerlo, pero si lo negamos, es como tener un cáncer, sentir los síntomas, pero no ir al médico para que nos ayude, hacernos un poco los locos. ¿Y qué hace ese cáncer? Poco a poco nos irá consumiendo, nos irá anulando, nos irá quitando las fuerzas y nos irá matando. David reconoce que tiene miedo. El miedo es una realidad. Sabe que tiene enemigos que quieren matarle. Su vida está en un peligro real y claro. Te animamos a leer
el pasaje bíblico que habla acerca de la situación que estaba viviendo, paralelo a los salmos, al salmo que él ha escrito. Y podemos decir que David de alguna manera se estaba preguntando, ¿qué es lo que puedo hacer para salir ileso ante la realidad que estoy viviendo? En mi opinión, David analiza su miedo una vez que lo ha reconocido. Él sabe cuáles son sus límites y llega al convencimiento de que solo tendrá victoria ante sus miedos confiando en Dios. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, es lo que dice. Y no lo pone en cualquiera, la pone su confianza en Dios. En otras palabras está diciendo, renuncio a entregarme al miedo que me consume y me paraliza, al miedo que me hace vivir en derrota y decido entregarme, confiar plenamente en el Dios que me ha librado tantas veces de la muerte. Decido confiar en el Dios que me libró del león, el que me libró de Goliat, del gigante Goliat. La vida de David estaba cimentada y segura en su fe en un Dios que siempre le había sido fiel. David no negaba la realidad del miedo, era real, pero mucho más real era su relación con Dios. Era su experiencia desde niño, desde joven, en un Dios que nunca le había fallado, que nunca le había dejado abandonado. Cuando tengo miedo, entonces confío en Él. Aquí deberíamos de hacernos una pregunta a reflexionar antes de marcharnos. ¿Crees en el Dios de David? ¿Crees en la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario? ¿Crees en las promesas de un Dios que te ama? Si no has conocido a Dios, si no has tenido una relación con Dios para que puedas decir como David, los miedos son reales, los enemigos son reales, pero yo confío en Dios, yo puedo estar quieto, yo puedo estar tranquilo, yo puedo estar confiado en medio de la batalla, en medio de la lucha que es real, estar seguro de que Dios me llevará de victoria en victoria, de poder en poder. La fe en Dios, en su palabra, hace que renunciemos al miedo que amputa nuestros sueños, al miedo que nos paraliza. Hace que renunciemos al miedo que nos roba las esperanzas y que nos roba la vida. Esta fe que expresa David hace que enfrentemos con esperanza el futuro. Esa fe hace que nuestro corazón descanse en Dios. No debemos caer en el error de no reconocer los peligros que nos vienen. Lo que debemos hacer es dar gracias a Dios porque Él está con nosotros y por nosotros. Y que si le presentamos los peligros, la realidad de lo que nos está sucediendo, lo analizamos y se lo presentamos a Dios, Dios nos va a dar la llave para vencer, nos va a dar la victoria. Desde Promesas de Dios queremos animaros a tomar la fe sencilla de David y decir con él, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento miedo, y el miedo a veces es poderoso, tengo un Dios que es todopoderoso. Confianza, hablar la realidad, cómo te sientes, hablar con Dios, derramar tu corazón delante de Dios, derramar delante de Dios tus temores. A veces tenemos miedos de compartir con las personas porque contamos cosas y las personas cuentan las cosas que contamos. Pero lo tremendo es que tú puedes derramar tu corazón delante de Dios y venir delante de su presencia y decir, Señor, Dios mío, tengo miedos. Los miedos vienen a mi vida, pero yo quiero descansar en ti. Yo quiero buscar la seguridad que viene de conocerte, de tener una relación contigo. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Que el Señor te bendiga grandemente, que te lleve de victoria en victoria, de poder en poder, en cada batalla de cada día. Os esperamos en un próximo programa.